Toda la palabra de Dios es verdad y la Biblia es la palabra de Dios. Así que tenemos la seguridad de que la Biblia que tenemos en nuestras manos es verdad. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente estar conectados para escuchar un mensaje del Señor. Creemos que Dios sigue hablando, manifestándose y trayendo su palabra, que es poderosa para transformar nuestras vidas. La semana pasada estuve compartiéndoles qué hacer en estos últimos tiempos finales, cómo vivir en estos tiempos finales. Jesucristo ya nos advirtió que las condiciones que vendrían antes de su regreso a levantar a su iglesia serían situaciones las que hoy estamos viviendo. Y quiero continuar con esa gran tarea y esa gran expectación que tenemos de que Cristo viene a levantar a su iglesia. Pero la tarea es qué hacer mientras esperamos que Cristo venga a levantarnos. Y hoy quiero compartirles que Jesucristo también nos ha enseñado, el apóstol Pablo y muchos otros más siervos de Dios que dejaron escrito en las epístolas, en los libros de la Biblia, que la fe es un ingrediente sumamente importante, es la esencia del cristianismo. Y en esta hora voy a compartirles cómo debemos vivir por fe en estos tiempos finales, en estos tiempos de los que Jesucristo ya nos enseñó que son los últimos tiempos. Y voy a tomar un pasaje como base en 2 Corintios en el capítulo 4. Así que 2 Corintios capítulo 4 estaré leyendo varios versículos para dejar este mensaje en cada uno de sus corazones. Esta es la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y aborda varios temas. En el capítulo 1, Pablo nos relata brevemente algunas de las preocupaciones que él tenía por la iglesia. Y también Pablo nos relata los sufrimientos que él tuvo que enfrentar al ser un instrumento de Dios, el siervo de Dios que Dios había preparado para esos tiempos. Y ahí en ese capítulo 1, entonces Pablo dice que él había sufrido varias cosas, tribulaciones, había sufrido y había padecido. Y también en concordancia en otros pasajes del apóstol Pablo y en otras cartas, él también describe cuánto había sufrido por predicar el evangelio. Y la palabra que hoy quiero llevarles en el capítulo 4, a partir del verso 7 en 2 Corintios, dice así, y de ahí vamos a extraer el mensaje que está en la palabra de Dios, un mensaje vivo, un mensaje que nos funciona en estos tiempos y que necesitamos escucharlo para ponerlo por obra. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Pablo aquí nos dice que nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro. Y hace una comparación bastante importante a la cual nosotros debemos seguir con atención. Tenemos un tesoro, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los seres humanos que hemos nacido de nuevo, los hijos de Dios, somos esos vasos de barro. ¿Y cuál es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro que esos vasos de barro estamos conteniendo? Tenemos ese tesoro dentro de nosotros. Ese tesoro es el Evangelio. Y por supuesto es Cristo, porque Cristo vino a anunciar el Evangelio. Y Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas.
Nosotros tenemos dentro de nuestro ser, como vasos de barro, tenemos este tesoro precioso. Este tesoro que no habría palabras humanas para describirlo. Pablo dice, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Hace un gran comparativo entonces y bastante distante entre uno y otro, porque el tesoro es un tesoro que no se puede adquirir con todos los minerales, con todo el oro, con todos los bienes de este mundo. El poder del Evangelio dentro de nosotros. Cristo en nosotros, también dijo Pablo, esperanza de gloria. Pero luego el otro comparativo que hace Pablo, primero pone y exalta tremendamente lo valioso y lo inigualable, lo extraordinario que es el tener a Cristo dentro de nosotros, el Evangelio dentro de nosotros, pero luego nos dice que somos como vasijas de barro. Esa expresión nos enseña muchas cosas. Nos enseña fragilidad. Una vasija de barro es frágil. Una vasija de barro tiene diferentes usos. Una vasija de barro tiene una esencia, está hecha de la tierra, del polvo de la tierra. Nosotros fuimos formados del polvo de la tierra, desde nuestro antepasado Adán. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, la excelencia, el poder, eso glorioso y extraordinario es lo que vive dentro de nosotros para que podamos manifestar y podamos reflejar la excelencia, el poder de Dios que opera en nosotros. Y no somos nosotros, sino es el poder de Dios. Es el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Es Jesucristo en nosotros. Y notemos quién lo está diciendo. Lo está diciendo un hombre que fue usado tremendamente por Dios. Un hombre que se ciñó a los mandamientos del Señor. Un hombre que Dios usó poderosamente y en el cual fluyó el espíritu de sabiduría, de verdad, de autoridad, de evangelismo. Fue un hombre muy usado por Dios para predicar las buenas nuevas de salvación. Pero nuevamente señalo lo siguiente. El valor no es de las vasijas, porque somos frágiles vasijas de barro. El valor es el tesoro que hay dentro de nosotros. Cristo en nosotros. El Evangelio es Cristo y Cristo es el que nos da valor. Es el que te da valor a ti, el que me da valor a mí, es el que le da valor a todo aquel que nace de nuevo. Por eso nosotros podemos acercarnos al Padre, por esa regeneración que Jesucristo ha hecho dentro de nosotros al salvarnos y al perdonar nuestros pecados. Sigo leyendo 2 Corintios capítulo 4, ahora el versículo 8. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. En este versículo 8 y los subsiguientes 9, 10, el apóstol Pablo utiliza 4 comparaciones que son, pareciera como antagónicas, como algo que es contradictorio, ¿no? Pero veamos qué es lo que Pablo dice. 2 Corintios 4:8. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Y aquí es donde se pone uno a reflexionar. ¿Alguien podrá estar atribulado, pero no angustiado? ¿Alguien puede estar atravesando por tribulaciones, pero sin estar angustiado? Atribulados, pero no angustiados. ¿Por qué Pablo hace esa expresión?
¿Qué es lo que había en ese hombre? Porque también es un ser humano como nosotros. ¿Qué es lo que había en él? Sí, lo explica claro en el versículo 7, el tesoro. Ese poder glorioso, el Evangelio, Cristo en nosotros, Cristo en Pablo, le hacía entrar a una dimensión distinta, porque este es un mundo muy distinto al mundo natural, al mundo que se percibe. Este es el mundo de la fe, este es el mundo espiritual, este es el mundo de lo sobrenatural. Este es, entonces, el reino de Dios manifestado en la vida del apóstol Pablo, pero que ahora nos lo está expresando para que tú y yo podamos también entender esto y vivirlo. Atribulados, pero no angustiados. Y el apóstol Pablo, en concordancia con los salmos, al parecer Pablo tiene en mente a un soldado, a un guerrero que se ve cercado por todas partes de sus enemigos. Está acorralado, ya no tiene para dónde ir. Lo único que le espera es la muerte. ¿Y por qué decimos que en concordancia con los salmos? Porque ahí también en los salmos vemos recurrentemente a David y a los otros hombres que escribieron los salmos, como Moisés, los hijos de Coré, etc., expresan también, y especialmente David expresa libertad, liberación de Dios en momentos muy difíciles, en momentos de mucha tribulación. David precisamente escribió en el Salmo 18, me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, el apóstol Pablo está tomando esa referencia de David cuando enfrenta y escribe este Salmo 18 porque enfrentó a muchos enemigos y dentro de esos muchos enemigos estaba Saúl, el rey, que quería matarlo. ¿Y cuántas veces David escapó de la muerte? Sus enemigos estaban ahí para destruirlos. Y esto habla de una tribulación muy fuerte para David. Pero escuchemos lo que el salmista escribió en este capítulo 18, y cuando expresa y dice en el verso 6, pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. David se angustió, y se angustió terriblemente, porque se vio rodeado por sus enemigos. Es un cuadro que se necesita bastante entendimiento y hasta imaginación para poder comprender lo que David estaba pasando. Creo que ninguno de nosotros ha enfrentado una situación como la que David enfrentó. Y en algunas ocasiones tuvo que huir al desierto, tuvo que esconderse en una cueva, tuvo que esconderse en algún pozo, tuvo que huir porque su vida estaba en peligro. Estaba en una tribulación severa. Pero Pablo, en el versículo que les he leído de 2 de Corintios 4:8, dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. David experimentó esa angustia, pero David mismo dice, clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Y él mismo se da la respuesta y dice, Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Y Dios libró a David
de todos sus enemigos, incluyendo al rey Saúl. Dios lo guardó. David, atravesando tribulación, se angustió, pero Dios lo libró. Y Pablo ahora aquí, en 2 de Corintios, en el capítulo 4 y el verso que he leído, el verso 8, dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Cómo podemos llegar como cristianos a vivir a plenitud lo que el Evangelio de Jesucristo quiere que vivamos? Esto es por el mundo de la fe. Esto no es por nuestras fuerzas. Esto no es por nuestros esfuerzos. Esto no es porque hagamos méritos. Esto es por el mundo de la fe. Y por eso en estos tiempos, y en todos los tiempos, pero especialmente ahora que estamos viviendo en estos tiempos, la fe se levanta como un pilar fundamental para la vida del cristiano. ¿Cómo vivir y qué hacer en los últimos tiempos? Necesitamos ser hombres de fe. Las mujeres necesitan ser mujeres de fe. Y en todas las edades y etapas de nuestra vida, desde los niños, necesitamos enseñarles y fomentar en ellos a ser dependientes de Dios y a tener su fe bien puesta en Dios. Nuestros jóvenes necesitan tener la fe bien firme. Nuestros estudiantes necesitan tener la fe firme en el Señor, sus convicciones bien puestas en el Señor. Porque aunque escuchen enseñanzas, filosofías que traten de destruir sus fundamentos, su fe les hará prevalecer en el Señor. Pero las tribulaciones de la vida nos pueden llevar a severas angustias. Lo que estemos atravesando de tribulación nos puede orillar a vivir angustiados. Pero la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Por qué? Porque Dios está ahí con nosotros, Dios está con sus hijos, Dios está con todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que le buscamos a Él y que le pedimos: Señor, fortalece nuestra fe, aumenta nuestra fe en estos momentos, aumenta nuestra fe. En las tribulaciones que ahora tenemos, en las tribulaciones que ahora hemos enfrentado, el mensaje es no angustiarnos. Esa es la buena noticia del Evangelio, no angustiarnos. Notemos que dice que no es que nos libra de las tribulaciones, que ya no va a haber ninguna tribulación en nuestra vida. Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, tendríamos tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y de lo que el Señor quiere guardarnos es de la angustia. Porque la angustia es un estado emocional que todo ser humano tiene. Y la angustia, hasta cierto punto y nivel, es algo que está presente en la vida de todos los seres humanos. Pero cuando la angustia empieza a tener niveles dominantes en el alma, en la vida de la persona, va a causar muchos estragos. Va a causar no solamente disturbios emocionales, sino también físicos y hasta espirituales. Por eso debemos poner atención a la palabra. En las tribulaciones Dios dice que nos librará de la angustia. En las tribulaciones Dios nos librará de la angustia. Esto es garantía en el Evangelio para poder vivir una vida victoriosa, así como la vivió el apóstol Pablo. Y así como David escribió en ese Salmo 18,
en mi angustia, porque sí se angustió, pero dice, clamé al Señor. Y miren qué gloriosa respuesta, y Él me oyó desde su santuario. Esto es que cuando atravesemos tribulaciones, si la angustia va a llegar y tocar la puerta de nuestra alma, tenemos también nosotros una puerta de salida. Tenemos el antídoto contra la angustia. Clamemos al Señor, porque el Señor nos escucha, porque el Señor nos oye desde su santuario, porque el Señor nos libra de la angustia. Este es la primer expresión de Pablo. La segunda es en apuros, pero no desesperados. En apuros, pero no desesperados. Y tanto la tribulación como la angustia y ahora los apuros, porque dice en apuros, pero no desesperados, esto nos habla de disturbios dentro de nuestra vida, en nuestra área emocional, como decía hace un momento, pero también en nuestra área física y espiritual. ¿Y por qué Pablo dice en apuros, pero no desesperados? También el apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, ahí expresa el apóstol Pablo o algunas de las tribulaciones que él pasó, de los apuros que él pasó. ¿Cuáles fueron los apuros que él pasó? Pasó hambre, fue azotado, fue perseguido, naufragó, pasó muchas cosas. Y en esos apuros que el apóstol Pablo pasó, porque también enfrentó falta de provisión. Sufrió hambre. No había provisión. Pero Pablo no se desesperó y escribe diciendo, en apuros, pero no desesperados. Hay distintas formas de pasar apuros. Hay distintos ataques, hay distintas cosas que nos causan apuros en nuestra vida. Y sí, uno puede ser la falta de provisión para tener el alimento, apuros porque la economía no alcanza para satisfacer las necesidades, apuros en cumplir a tiempo y en forma con los pagos de nuestros servicios, luz, agua, teléfono, renta para los que tenemos que pagar una renta y todos los servicios que tengamos. A veces pasamos apuros y como que no alcanza, como que falta algo. Pero Pablo dice, no desesperados. Porque aun cuando atravesemos apuros, la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Pero lo que sucede en el tema de los apuros es que cuando atravesamos y estamos enfrentando un apuro, especialmente económico, preferimos cumplir con las cosas terrenales de este mundo y desobedecemos los mandamientos de Dios. Voy a ponerlo más práctico. A veces se llega a reflexionar. Si no pago la luz eléctrica, me la cortan. Entonces, cuando estamos en apuros, claro, la pagamos porque si no nos las cortan. Pero hemos dejado de cumplir con algunos mandamientos de Dios en su palabra. No razonamos y decimos, si no diezmo, y no le ponemos ningún calificativo. ¿A qué sucedería si no lo hacemos? O si no ofrendo. Pero sí podemos pensar y reflexionar en que los apuros
que enfrentamos de las cosas materiales nos traen consecuencias. Y claro, yo no estoy predicando que no paguemos los servicios, yo no estoy predicando que no tengamos un contrato de luz bien establecido y que se pongan ahí unos cables para robar corriente. Yo no estoy predicando eso, porque la palabra de Dios nos demanda que seamos ciudadanos cumplidos. Entonces, cuando pasamos apuros, y Pablo dijo, si estoy pasando apuros, no me desespero, porque él había enseñado y con su propia vida le manifestó y les puso ejemplo, en este caso a la iglesia de Corinto, que era mejor sembrar en el reino de Dios y el Señor traería bendición para poder suplir las necesidades que provocan apuros en nuestra vida. Y ese es el mundo de la fe. Ese es el mundo de la fe. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Y Pablo dice, en apuros, pero no desesperados. Pablo no se desesperó. Y miren que pasó muchas cosas. Repito, fue azotado. No tenía para comer. Naufragó. Fue puesto en la cárcel. Estuvo en muchos apuros, pero no se desesperó. Y esto es producto de la fe en Cristo Jesús. Esto es el resultado de tener fe en la palabra de Dios y saber que lo que Dios dice se cumple. Porque Dios no miente. En apuros, pero no desesperados. Puedo preguntar, ¿cuál es tu apuro? Yo no sé qué apuro estemos atravesando. Y hay distintos senderos, distintos caminos de apuros. Pero cuando nosotros permanecemos en la fe, puesta en aquel que vive dentro de nosotros y nosotros como vasijas de barro, el Señor sabe guardar a sus hijos. Y el Señor sabe traer provisión de una manera milagrosa. En apuros, pero no desesperados. Eso es el mundo de la fe. Y eso es lo que debemos practicar. Y Pablo también escribió aquí en esta epístola, la segunda a los Corintios, y también podemos revisar la primera porque también aborda esos temas. Y Pablo dijo, no es que queramos sacar ventaja de esto. No es que algunos vivan en apuros para darle a otros. No. Cuando Dios establece en su palabra la siembra, la cosecha, el ser hombres y mujeres de pacto delante de Dios, Él cumple sus palabras. Él cumple sus promesas, porque Dios no miente. Pablo expresa también algo que Jesucristo vivió. Y esto es que experimentó persecuciones. Cristo experimentó persecuciones. Veamos qué dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 9. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Repasemos las dos primeras, perseguidos, pero no desamparados. Es como cuando están a punto de alcanzar a alguien que lo van persiguiendo. Y tal vez esto nos pueda ilustrar un poquito, guardando las proporciones, ¿verdad? Pero como cuando los niños están jugando. Les encanta correr, no sé por qué a los niños, creo que les sobra mucha energía. Les encanta andar corriendo, y
Cuando juegan a alguno de estos juegos que tiene que ver con correr y alcanzar al otro, cuando a ese niño están a punto de alcanzarlo, uno puede ver su rostro, su cara, que a veces gritan y porque ya lo van a alcanzar. Y tal vez esto nos puede ilustrar un poquito, pero David lo vivió en una persecución para destruirle la vida. Y los enemigos ahí ya estaban. Lo estaban persiguiendo. Pablo también experimentó persecuciones. Y no solamente persecuciones ideológicas, porque por eso escribió las cartas a las distintas iglesias. Por ejemplo, le escribe a la iglesia de Colosas, a los colosenses les escribe para derribar algunos argumentos y algunas filosofías contra la deidad de Jesucristo, contra la esperanza de que Cristo vendrá a levantar a su iglesia. Escribe Tesalonicenses también para eso. Y bueno, Pablo experimentó persecuciones ideológicas por la doctrina que él predicaba, por el mensaje que él predicaba. Pero también Pablo experimentó persecuciones físicas. Lo azotaron 3 veces, dice. Y los azotes que daban de acuerdo a esas leyes eran severos, eran tremendos. Y Pablo experimentó también persecuciones físicas. Pero Pablo escribió y dijo, perseguidos, pero no desamparados. Ahora quiero llevarles a Mateo capítulo 27 en esta misma expresión de Pablo de perseguidos pero no desamparados. Mateo 27, versículo 46 dice así: cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. Decía, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escuchemos atentamente esta palabra, esta expresión, este clamor de Jesús. Y Mateo es muy explícito al decirnos que Jesús clamó a gran voz. Y revisando la expresión de Elí, Elí, es una expresión del hebreo y ese grito reflejaba desamparo. Eso es lo que reflejaba ese grito. Elí, Elí. Es un grito que reflejaba desamparo. ¿Cuántos otros lo gritaron? ¿Cuántos otros lo pronunciaron? Yo creo que muchos otros, incluyendo a David, incluyendo a todos esos grandes hombres del Antiguo Testamento. Pero Jesucristo retomó esa expresión para que fuera un mensaje transmitido a su pueblo y también a nosotros, para que ellos pudieran entender esa dimensión que él estaba viviendo. Dijo Elí, Elí, un grito que refleja desamparo. Jesucristo experimentó esa sensación. Jesucristo experimentó el estar desamparado. Y escuchemos entonces por qué Pablo escribió en 2 de Corintios 4:9, perseguidos pero no desamparados. Ahora quiero expresarlo. Dios mío, dijo Jesús, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo experimentó el llevar sobre sí los pecados del mundo. Y es en ese momento en que Jesucristo cargaba los pecados del mundo. Él no cometió pecado. Él nunca hizo pecado. Pero ahí en la cruz, para poder terminar y consumar la obra de redención, los pecados de toda la humanidad cayeron sobre Jesús. Sí, los pecados de toda la humanidad cayeron sobre Jesús y entonces, escúchame bien,
Dios Padre quitó la vista de Jesús, de su Hijo amado. Y en ese momento Jesucristo experimentó el ser desamparado. Él cargó en ese momento los pecados de toda la humanidad y sufrió el estar desamparado de su Padre. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Y porque Cristo Jesús ya nos declaró justos, porque Él llevó los pecados de toda la humanidad, llevó tus pecados, llevó mis pecados, y en ese momento Dios Padre quitó la vista de Jesús y Cristo experimentó el ser desamparado. Por eso gritó a gran voz y decía, Elí, Elí. Por eso reflejó ese grito, por eso dio esa voz tan fuerte diciendo, ¿por qué me has desamparado, Señor? ¿Por qué me has desamparado, papá? Porque estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Y ahora el apóstol Pablo nos anuncia las buenas nuevas de salvación, que ahora, si somos perseguidos, si sufrimos persecución por causa de Cristo, por causa de predicar el Evangelio, Dios no nos desamparará. Dios estará con nosotros en todo momento, porque Cristo ya consumó ese acto glorioso de justificación, de protección y de no dejar a sus hijos desamparados. Dice la palabra, he leído en 2 de Corintios 5, 21, para declararnos justos por medio de Cristo. Luego, la segunda expresión en 2 de Corintios 4, 9, donde dice derribados pero no destruidos, Pablo está haciendo una expresión como que alguien está en una batalla y fue tocado por su adversario y lo puso en la lona, lo puso en la tierra, lo puso en el piso. Pero Pablo dice, no estoy destruido. No estoy destruido. ¿Cuántas veces a lo largo de la vida hemos sufrido tribulaciones? ¿Cuántas veces a lo largo de la vida hemos experimentado adversidades? Y nos hemos sentido como en la lona, como en el piso, donde ya no hay fuerzas para levantarnos, donde pensamos que ha terminado todo, donde pensamos que la vida es muy dura y donde pensamos que nos ha tocado experimentar derrotas, fracasos, estar tirados sin fuerzas. Pero hay algo que no debemos abandonar nunca, y ese algo es la fe puesta en Cristo Jesús. Porque aun cuando estemos derribados, cuando estemos en el piso, en la tierra, en la lona, cuando estemos ahí, si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, entonces no seremos destruidos. En la tierra, pero no destruidos. ¿Y cuál es la razón? La razón también está en la palabra de Dios. Proverbios 24, 16. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Hemos sufrido caídas, hemos sufrido momentos de estar en la tierra, en la lona, ahí sin fuerza, por todo lo que hemos pasado. Y miren que ahora en estos 18 meses que llevamos de toda esta pandemia, hemos sufrido muchas cosas.
hemos sido testigos de que hermanos en la fe han ido a la presencia del Señor. Y los que quedamos, claro, los extrañamos, los recordamos. Pero recuerda, los que se han ido, Dios en sus propósitos se los llevó. Y es donde debemos alcanzar a entender el porqué de estas cosas. Pero debemos tener la paz, la confianza y la calma y pedirle al Espíritu Santo que nos revele el entender la soberanía de Dios. Derribados, pero no destruidos. Y esa es la condición de muchos. Atravesamos muchas batallas, muchos senderos en donde somos trastocados y somos así como puestos en la lona. Pero en el nombre de Jesús y por la fe en Jesucristo y porque somos solamente vasos de barro, pero adentro de nosotros hay algo sumamente poderoso, y por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Dios tomó a Cristo, quien no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos. Porque el momento cuando Jesucristo estaba en la cruz y clamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Él cargó todo sobre sí. Y aún cargó el desamparo. Ahora nosotros no estamos desamparados. Por eso, derribados, pero no destruidos. Caemos, pero nos levantamos en el nombre de Cristo Jesús, no en nuestras fuerzas, sino en el nombre de Cristo Jesús. Y este es un mensaje también para aquel que ande batallando, derribado. Es un mensaje de esperanza. El Señor te levanta. 7 veces cae el justo, pero de todas, dice la palabra de Dios, lo libra el Señor. Se vuelve a levantar, lo vuelve a levantar el Señor. Esa es la promesa gloriosa. Este es el mundo de la fe y debemos vivir en fe. Luego el apóstol Pablo sigue escribiendo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10. Ahí habla de nuestra esperanza. Dice así Pablo: donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. La fe es la medicina contra el desmayo. La fe es el antídoto contra los momentos difíciles. Por eso debemos vivir por fe. Por eso debemos anclar nuestra fe firmemente en Cristo Jesús. Por eso debemos ser inamovibles en nuestra fe. Venga lo que venga, pase lo que pase, corrientes filosóficas, costumbres, atentados contra los planes de Dios, contra la palabra de Dios, contra la iglesia. Todo ello no debe desestabilizar. Nuestra fe debe seguir fundamentándose en Cristo Jesús día con día. Por eso, amada familia espiritual, te predico este mensaje. La fe es el ingrediente, es el pilar fundamental en la vida cristiana. Hay otros más, pero ahora te estoy predicando de la fe. ¿Cómo es que siendo hombres de fe podemos, como el apóstol Pablo, unirnos y decir lo que él escribió? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Y como también el salmista dijo, aunque me rodearon y me enredaron las cuerdas de la muerte, y aunque estaba en una situación terrible, en mi angustia invoqué al Señor, y el Señor escuchó mi clamor, y el Señor me libró.
Y Pablo sigue añadiendo: perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Qué hermosa palabra de esperanza para cada uno de nosotros. El Salmo 118 es un salmo que se conoce como un salmo anónimo, pero los tintes en cómo están escritos, personalmente creo que fue David quien lo escribió. Pero en fin, el Salmo 118 en el verso 10 dice lo siguiente: yo tenía fe, aun cuando dije, es muy grande mi aflicción. Yo tenía fe, aun cuando dije, es muy grande mi aflicción. Eso escribió el salmista. ¿Qué estaba pasando? Yo creo que momentos sumamente difíciles. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, estamos expuestos a atravesar este tipo de situaciones, aflicciones. Pero escúchame bien lo que dice la palabra del Señor. 2 de Corintios 4:13, el apóstol Pablo sigue escribiendo y dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces Pablo estaba haciendo referencia al Salmo 116, versículo 10, en donde está escrito: yo tenía fe, aun cuando dije, es muy grande mi aflicción. La fe. Y viviendo por la fe, tenemos la victoria en Cristo Jesús. No en nosotros, somos simples vasijas de barro. Lo que está dentro de nosotros, el Evangelio, el poder de Jesucristo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, el Espíritu Santo dentro de nosotros, es lo que nos mantiene de pie y firmes para seguir adelante en nuestro caminar cristiano. Este es un mensaje importante de lo que debemos ocuparnos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. La fe en Cristo Jesús. Y entendamos bien, no es tener fe en la fe, sino es tener fe en Cristo Jesús, en su palabra, en sus promesas. Nuestra fe puesta en Él. Recuerda, somos solamente frágiles vasijas de barro, pero hay un tesoro dentro de nosotros. Cristo Jesús, el poder del Evangelio, porque el Evangelio de Dios es poder. Y ese es el Evangelio que predicamos, el Evangelio de Jesucristo. Para que en los momentos difíciles, en los momentos de tribulaciones, en los momentos de sentirnos en el piso, en la lona, noqueados, en esos momentos, clamemos al Señor, fortalezcamos nuestra fe y le digamos a Jesucristo: Señor Jesús, auméntame la fe, fortaléceme la fe, y que nosotros permanezcamos inamovibles, firmes en el Señor. Y en su luz veremos la luz. Y entonces nos podemos unir a la expresión de Pablo. No importa lo que estemos atravesando, la palabra de Dios nos da la victoria. Porque donde quiera que vamos, dice Pablo, nuestro sufrimiento refleja en la muerte de Jesús. Es decir, viviendo cada día en ese acto glorioso y extraordinario que Jesucristo hizo en la cruz, dándonos vida eterna y salvación, y seguridad, y firmeza en la vida. Afírmate en el Señor y que tu fe no falte. Padre, en el nombre de Jesús, oro y clamo por cada uno de tus hijos. Todos necesitamos, Señor, tu palabra. Y esta es una palabra de fe. Esta es una palabra que nos alienta. Esta es una palabra que también nos exhorta para que vivamos en ti, con temor a ti, Señor. Porque ¿quién puede ser perseguido y no entrar en un estado de angustia? Sino solamente es por ti, Señor. Es por ti, Padre. Y no son promesas para que se tomen así y por así, como ofertando un evangelio, promocionando un estado de felicidad. No, estas son palabras que tienen que ver con el resultado de una vida
que te honra, que te agrada, que camina bajo la dirección y el gobierno del Espíritu Santo. Revélanos, Señor, tu palabra y haznos entendidos en estos tiempos, y que la fe nunca falte en nosotros, para honra y gloria de tu nombre. Pongo en tus manos poderosas a todo tu pueblo, a todos tus hijos, Señor, y aquel que esté atravesando tribulaciones, que se tome de esta palabra. Aquel que esté atravesando aflicciones, ¿por qué no?, que también corra a esta palabra, y el Señor traerá paz, consuelo y bendición a sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que el Señor sonría sobre ti. Jesucristo dijo que volvería y volverá.